Así, Trump ha obtenido su tercera victoria consecutiva en la carrera por convertirse en el candidato republicano para las elecciones estadounidenses previstas el próximo mes de noviembre. All right, thank you very much. Just a little interlude. Estados Unidos vive este 2024 un año electoral intenso y absolutamente inusual, por decirlo menos. El favorito para disputarle la Casa Blanca al presidente Joe Biden, el exmandatario Donald Trump, avanza en esta contienda de elecciones primarias, capoteando una gran tormenta legal en muchos frentes. Es muy grave lo que él confronta. Estamos hablando de crímenes federales que llevan entre 5 años de cárcel y 20 años. Trump tiene varias causas abiertas que podrían entorpecer su aspiración para convertirse de nuevo en el presidente de los estadounidenses. Ya 2 estados, Colorado y Maine, quieren impedir que sea candidato por la nominación de su partido republicano. Lo acusan de insurrección por los hechos que desencadenaron en la toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021, con un saldo de 5 muertos y decenas de heridos. Insurrección es el único cargo que, según la Constitución de Estados Unidos, lo inhabilita para aspirar a la presidencia. Trump ya apeló este caso ante la Corte Suprema, que tiene la última palabra sobre si puede o no ser excluido de las elecciones. El expresidente enfrenta además otros 4 casos criminales. En la Florida, por el manejo que le dio a documentos clasificados. En Nueva York, por alterar documentos financieros de sus empresas para ocultar el pago de dinero a una actriz porno a cambio de su silencio en 2016. En Georgia, donde se le acusa de intentar revertir los resultados de la elección presidencial que le dio la victoria a Joe Biden. Y otro caso similar que enfrenta en Washington, D.C., por sus esfuerzos para anular los resultados electorales de 2020 cuando fue derrotado. ¿Qué puede pasar con Donald Trump y sus posibilidades de regresar a la Casa Blanca? Esto es, ¿qué pasó con lo que pasó? Hoy he invitado al abogado constitucionalista Ángel Leal para que nos hable de los obstáculos que tendrá que sortear Donald Trump en plena contienda para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Abogado Leal, gracias por acompañarnos y bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Encantado de estar acá, es un honor para mí poder colaborar en este espacio y particularmente con usted, que le tengo tanto respeto y aprecio. Igualmente, el sentimiento es mutuo, abogado. Gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, y estamos en una etapa política crucial en Estados Unidos, especialmente con todos los problemas legales que enfrenta el presidente Trump a medida que avanza las elecciones primarias para determinar quién es el candidato de los republicanos. Vamos a comenzar por el principio, a refrescar un poco la memoria. El expresidente Trump enfrenta 4 casos legales que incluyen 91 cargos. ¿En qué etapa están estos casos? Empecemos con el caso en Manhattan, en el que lo acusan de alterar los documentos de sus empresas para ocultar este dinero que le habría pagado a esta actriz porno a cambio de su silencio. Ese caso está para juicio para el 25 de marzo del 2024. Así que, pero ese es el caso que parece ser más, el que probablemente va a tomar lugar primero de los 4 casos. El de Nueva York parece ser el primer caso que va a llegar a juicio. El caso de Georgia, ¿en qué etapa está? Todavía están en audiencias preliminarias. El juez McAfee todavía está y ahora está enfrentando un posible tema de que la defensa del expresidente Trump está pidiendo la descalificación de la fiscal Fani Willis porque presuntamente tuvo una relación inapropiada con uno de los fiscales que ella nombró para ayudarla en la presentación de los cargos ricos, dicho sea de paso, que es una rama del derecho penal muy especializado,
donde se tratan de buscar abogados que tienen experiencia en la presentación de este tipo de casos. Pero todavía está en la audiencia preliminar, no ha establecido una fecha de juicio todavía. De hecho, lo que el presidente Trump pide de inmunidad presidencial pudiera afectar este caso. Es parte de la defensa. Uno de los acusados trató de remover el caso a Corte Federal, argumentando que lo que se alega en este caso fueron acciones que se tomaron durante el servicio al gobierno federal. Eso no corrió con éxito, va a proceder en el estado de Georgia, pero ahora hay esta nueva variante referente a la acusación de una conducta inapropiada o indebida por parte de la fiscal Fani Willis, que también formaría parte de la defensa. Hablemos del caso de la Florida, el mal manejo de documentos clasificados. ¿En qué estado está ese? Ese es un caso complicadísimo porque tiene que ver con la ley de procedimientos de información clasificada. Entonces, por un lado, el acusado, los acusados en este caso, porque hay más que un acusado, el presidente Trump o Tim Nota y creo que el señor de Oliveira. Básicamente, ellos deben de tener acceso en el proceso de descubrimiento de pruebas de toda la evidencia que se va a presentar en su contra durante el juicio. Sin embargo, parte de esta evidencia, gran parte de esta evidencia, tiene que ver con información o materias clasificadas. Entonces, el manejo de esa información clasificada es regido por una ley de procedimientos de información clasificada. Está en esa etapa del litigio para exactamente determinar de los documentos clasificados cuáles tendrán acceso de poder revisar el equipo de defensa del presidente Trump, cuáles no tendrán acceso de revisarlo, cuál se le presenta un resumen de lo que el documento pretende aportar para que ellos se puedan defender contra la acusación. Pero aquí hay consideraciones de defensa nacional, de información clasificada, y entonces están en esa etapa del juicio para determinar qué tanto acceso los abogados de defensa tienen a esa información. Ahora hablemos del caso de DC, de Washington, D.C. ¿En qué etapa está ese? Está en estos momentos suspendido. Está suspendido porque el juicio estaba programado para marzo. El expresidente Trump postula una defensa de inmunidad presidencial. La jueza Choken determinó de que no hay inmunidad presidencial y el concepto de la inmunidad presidencial es que básicamente él actuó dentro de los parámetros de su mandato y por lo tanto no es acusable penalmente. Hay otros argumentos más. Ella determinó que no hay inmunidad presidencial, que sus acciones no caen dentro del ámbito de su mandato presidencial y por lo tanto no hay inmunidad. Se apela a la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia. Se demoraron como 8 semanas, emitieron un fallo, si mal no recuerdo, de casi 50 páginas, donde determinaron de que no existe inmunidad presidencial en este caso. Tenían un plazo de tiempo hasta el lunes 13 de febrero, 12 de febrero, perdón, para apelar la decisión. Apelaron el lunes 12 de febrero y se le ha dado al equipo de Jack Smith, el fiscal especial encargado de este caso y del caso de Mar-a-Lago, hasta el lunes 19 para responder a la petición de los abogados del expresidente Trump para que la Corte Suprema acepte este tema legal de la presunta o supuesta inmunidad presidencial. Entonces estamos en espera de que la Corte Suprema tome la determinación de aceptar o no el caso primero y segundo de suspender el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, y eso es lo que estamos esperando ahora después de que el abogado Smith presente su estudio legal. ¿Cuánto tiempo se puede tomar la Corte Suprema para pronunciarse? Porque lo que digan pues va a ser vital no solamente para este caso, sino para los demás de alcance federal que enfrenta el expresidente. Efectivamente, yo creo que va a ser relativamente rápido. Importante entender, para que acepten el caso, 4 jueces de la Corte Suprema tendrían que estar de acuerdo en aceptar el caso. Si 5 jueces de la Corte Suprema están de acuerdo, no solamente en aceptar el caso, también pudieran estar de acuerdo, que es lo que está pidiendo el equipo del expresidente Trump, el equipo legal, de que suspendan el fallo
de la Corte de Apelaciones para que técnicamente la jueza Choque no pueda proceder con su juicio porque la cuestión de la inmunidad presidencial siguen sin haberse decidido. O sea, la Corte de Apelaciones dio luz verde para que proceda la jueza Choque, pero esto es pendiente de la apelación de la Corte Suprema. Entonces, todo va a depender si no hay 4 jueces que quieran aceptar el caso, el fallo de la Corte de Apelaciones entra en vigor y la jueza Choque puede proceder con su juicio. Si aceptan el caso, no necesariamente tienen que suspender el fallo. Pero si 5 jueces no solamente aceptan el caso, pero votan por suspender el fallo, pues técnicamente el juicio del 6 de enero queda suspendido hasta que la Corte Suprema decida el tema. Entiendo. Bueno, y si se ratifican la decisión de la Corte de Apelaciones, la jueza puede avanzar con su juicio. ¿Cómo o qué tan importantes son los tiempos acá? Porque estamos en plena campaña por la nominación. O sea, la convención republicana es en julio y bueno, la elección es en noviembre. Entonces, aquí los tiempos juegan un papel muy importante porque pueden tener un efecto determinante en la contienda electoral. Así que, ¿qué pasaría en caso de que la Corte Suprema ratifique la decisión de la Corte de Apelaciones? Es decir, que el expresidente Donald Trump no cuenta con inmunidad. Depende de cómo lo hagan. Lo pudieran hacer simplemente no aceptando el caso. Eso sería casi inmediato. No cuentan con 4 votos en la Corte Suprema para aceptar el caso, que dicho sea de paso, es muy factible. Es muy factible porque fue una decisión muy extensa de la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia. Muchos de los jueces de la Corte Suprema vienen de esa Corte del Distrito de Colombia y es la segunda corte más importante del país. Entonces, esa sería la forma más rápida, por así decirlo, ratificar la decisión de la jueza Choque. Si aceptan el caso, pudieran al final fallar consistentemente con lo que falló la jueza Choque y la Corte de Apelaciones, pero ya sería un proceso de un juicio, donde hubieran estudios legales, argumento oral, decisión, y ellos tienen 2 sesiones, una sesión la actual que termina en junio y otra sesión que comienza en octubre. Si aceptan el caso y suspenden el fallo inferior de la Corte de Apelaciones, en realidad pudiera ser un tiempo indeterminado que ellos tomen la determinación. Entonces, mucho depende, en el caso de ratificar la orden de la jueza Choque, de la forma que lo hacen, porque si simplemente desisten de aceptar el caso, eso sería lo más rápido y probablemente en el verano ya estaríamos en el juicio del 6 de enero. Pero si ellos aceptan el caso, va a prolongar el juicio muchísimo tiempo. Claro. Y bueno, hablemos de los 2 escenarios. Que acepten el caso, se prolonga el juicio, avanza la campaña y no tenemos veredicto. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo afectaría esto las aspiraciones de Trump? O también el caso que ratifiquen ya la decisión, que el juicio avance y bueno, ¿qué posibilidad hay de que el juicio en el distrito, en Washington, D.C., ya no la apelación ante la Corte Suprema, sino el juicio como tal del caso, avance, se conozca un veredicto antes de noviembre, cuando se realizan elecciones generales en este país para escoger al presidente? No quedaría inhabilitado si llegara a ser hallado culpable. Constitucionalmente no hay una base de inhabilitación y obviamente gran parte de la estrategia del equipo de defensa del expresidente Trump es utilizar todos los mecanismos de procedimiento legal para extender estos litigios lo más posible, porque mucho depende del resultado electoral, de la forma que se pudieran desarrollar algunos de estos casos. Entonces, y el resultado pudiera depender en gran parte del resultado electoral en algunos de estos casos. Así que la idea, al menos lo que muchas personas están pidiendo, es que exista algún tipo de veredicto, decisión, disposición de estos casos antes de las elecciones de noviembre,
para que los votantes tengan el beneficio de la información de que si fue hallado culpable o no en estos casos de delitos mayores y dependiendo del caso que estemos hablando, ¿no? Pero mucho de esto depende de estas maniobras de proceso legal donde se está apelando en el interino de la presentación de los cargos, si hay inmunidad presidencial o no, que es el tema principal de defensa con el Senado. Claro, claro, ese es el tema central. Y aún si el presidente se ha encontrado culpable antes de las elecciones y si llegase a ganar la presidencia, ¿qué opciones tiene? Hay un juicio político, lo pueden destituir, él mismo se puede indultar, en fin, ¿qué opciones tiene Trump para salir de este problema legal? Probablemente el indulto sería lo más factible. Él se pudiera autoindultar en el dado caso que expertos constitucionalistas consideren que no se debe de autoindultar, lo pudiera indultar con una maniobra donde él renuncia al cargo por un día para que la vicepresidenta o el vicepresidente lo indulte. El caso es que probablemente el indulto sería lo más factible. Lo del juicio político pudiera ser, pero ya eso se ha convertido en una herramienta política. Entonces, todo depende de la composición de la Cámara de Representantes, del Senado. Pudiera ser acusado en un juicio político, pero no convicto, como pasó 2 veces anteriormente. Así que yo creo que lo del juicio político es lo menos probable, ya que él pasó por el proceso penal. Lo que no descartaría, de hecho, creo que es probable, es el indulto. El indulto. El presidente, por ninguno de los cargos por los que está acusado, le impiden acceder a un cargo público, incluso si es encontrado culpable. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, y por eso el caso de Colorado es tan importante. Ese era mi siguiente. ¿Por qué es tan importante si no está acusado de insurrección, que aparentemente sería lo único que le impediría, ¿no?, si es encontrado culpable, acceder a un cargo público, aspirar a la presidencia? ¿Por qué en Colorado sí se determinó que debido a que el presidente habría liderado una insurrección por los hechos violentos del 6 de enero en el Capitolio, lo quieren remover de la papeleta electoral y evitar que simplemente sea candidato? Esto mismo hicieron en Maine. Entonces, este caso también ha llegado a la Corte Suprema, no el caso, pero por lo menos la consulta ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, que ya tuvo una primera audiencia. Entonces, ¿esto cómo puede afectar la elegibilidad de Donald Trump? Es un caso crucial y pudiera inhabilitarlo, en teoría. Es basado en la 14ª enmienda, sección 3, es la cláusula de insurreccionista, y básicamente dice esta sección de la Constitución de que cualquier persona quien haya participado, fomentado, asistido, prestado ayuda o alivio a grupos o personas quien hayan tenido la intención de lanzar una insurrección en contra del país, que esa persona queda inhabilitado para cualquier cargo público, bien sea federal o estatal. El estado de Colorado, después de un juicio de 4 o 5 días, determinó de que el expresidente Trump había participado en la insurrección del 6 de enero, así lo llamaron, y que por lo tanto quedaba inhabilitado en el estado de Colorado. Ese caso fue apelado a la Corte Suprema. Los argumentos orales ocurrieron el 8 de febrero antes de la Corte Suprema, y yo tuve la oportunidad de escuchar gran parte de los argumentos orales donde los abogados de ambas partes, del estado de Colorado y del equipo de defensa del presidente Trump, pudieron contestar las preguntas de los jueces de la Corte Suprema. Parece ser que fue una audiencia muy favorable para el equipo de defensa de Trump. Yo tendría que opinar que probablemente no va a quedar inhabilitado en base a la 14ª enmienda, sección 3, y en gran parte por un caso del año 1869 que se llama el caso de Griffin, que no voy a profundizar mucho, pero básicamente
creo que se van a apoyar en el concepto de que la sección 3 de la 14ª enmienda no es autoejecutoria, que requiere algún tipo de legislación del Congreso para poder implementar o invocar, mejor dicho, esa sección de la Constitución. Uh-huh. Ahora, la elección primaria en Colorado se va a realizar la primera semana de marzo. ¿Esto quiere decir que la Corte Suprema tiene que pronunciarse antes de esa fecha para que pueda Trump estar incluido en las papeletas electorales? No necesariamente, porque la Corte Suprema de Colorado automáticamente suspendió su fallo pendiente a apelación y pendiente a apelación a la Corte Suprema. Y como el caso está pendiente en la Corte Suprema, por el momento él sigue en la boleta electoral en el estado de Colorado. Idealmente sería bueno que la Corte Suprema se pronuncie antes del 5 de marzo, porque no solamente es Colorado, es Super Tuesday. Y es un día importante en la campaña electoral de las primarias republicanas en este caso. Claro, varios estados. Uh-huh. Sí. Exacto, porque varios estados votan ese día, pero no necesariamente tienen que decidirlo antes del 5 de marzo. Mi expectativa es que lo van a decidir durante esta sesión que culmina en junio, antes de la convención republicana, no necesariamente antes del 5 de marzo. Entiendo. Y esta decisión marcaría un precedente para todo el país, porque aunque solo se está determinando lo que puede suceder en Colorado, hay posibilidades de que otros estados decidan que el presidente también incurrió en una insurrección y que debe salir de la boleta electoral. ¿Esto ya marcaría un precedente a nivel federal? Pienso que sí, porque de hecho el estado de Maine decidió lo mismo. Lo que pasa es lo mismo en el estado de Maine. Eso fue una determinación de la Secretaría de Estado del estado de Maine. El equipo legal del presidente Trump apela a una corte estatal de Maine, que es el siguiente paso de apelación. Igual sigue en la boleta de Maine mientras que él esté en apelación allá, pero este es un tema que puede surgir en otros estados. Si la Corte Suprema se enfocaría nada más en los detalles del proceso de Colorado, tal vez no tenga un alcance nacional, pero por lo que escuché en los argumentos orales, en los estudios legales que se presentaron, se van a guiar por el texto de la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución, lo cual me hace pensar que va a tener un alcance nacional porque es la interpretación de esta enmienda constitucional que aplica a todos los estados. Todos los analistas, bueno, buena parte de los analistas dicen no solamente que Trump está tratando de ganar tiempo, ¿no? Tratando de posponer todas estas audiencias para que primero se dé la elección sin que haya veredictos que lo puedan, por supuesto, declarar culpable. Pero también muchos dicen que lo que está buscando Trump es llegar a la presidencia, que es de la única manera que se salvaría de sus líos legales, de sus problemas legales, porque, bueno, se puede autoindultar. El escenario que le quiero plantear ahora es, ¿qué pasaría si Trump no gana la presidencia? Y más aún, si en alguno de estos casos es encontrado culpable, ¿puede ir a la cárcel? En teoría sí. Mucho depende de la determinación de la inmunidad presidencial, porque aún no ganando la contienda presidencial, si hay inmunidad presidencial, se cae el caso de Jack Smith del 6 de enero. El de Mar-a-Lago tiene que ver con acciones que tomaron después de la presidencia. Ahí pudiera enfrentar responsabilidad penal. El caso de Nueva York tiene que ver con acciones que ocurrieron antes del mandato, durante las elecciones del 2016. Igual creo que pudiera enfrentar alguna consecuencia penal, que es el menos serio de todos estos casos. El de Georgia sí tiene que ver con acciones que tomó durante el mandato, porque fue los eventos que ocurrieron después de las elecciones y antes de ceder la presidencia. Entonces, yo creo que ese caso también pudiera quedar afectado por este concepto de la inmunidad presidencial. Es decir, que si hay inmunidad presidencial, al menos en 2 de los casos, eso lo pudiera proteger. Ahora bien, si no hay inmunidad presidencial y él no gana, pudiera enfrentar consecuencias penales en los 4 casos. Obviamente, la decisión más importante que está esperando el expresidente es la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre su inmunidad presidencial. Pero si la Corte decide que el expresidente no tiene inmunidad presidencial, uno de los juicios que avanzaría
con mayor rapidez es el juicio que se sigue en DC. Y aquí va mi pregunta. Si el presidente tiene que presentarse en un juicio, tiene que presentarse en audiencias, ¿esto cómo le afecta el hecho de que está en plena campaña y tiene que ir a sus mítines, tiene que dar discursos, tiene que viajar por el país? Bueno, creo que la mejor forma de responder es de la forma que respondió la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, donde en su fallo que no hay inmunidad presidencial, cambian de referirse a él como el presidente Trump al ciudadano Trump. Y como el ciudadano Trump técnicamente no tiene más privilegio que cualquier otro ciudadano enfrentando los cargos que él está enfrentando. También tiene las mismas protecciones de cualquier otro ciudadano. Es decir, que hay una presunción de inocencia, él tiene derecho de no autoincriminarse, tiene un derecho de juicio por parte de un jurado de personas en el país que son ciudadanos americanos igual que él. O sea, entonces goza de las mismas protecciones, pero no goza de mayores protecciones y la campaña electoral no debería de interferir con el procedimiento del caso penal que él está enfrentando. Creo que más que la campaña electoral, lo que pudiera influir en alguno de estos casos es el hecho que son 4. Entonces hay que, de cierta manera, coordinar los juicios para que no tengan que enfrentar 2 juicios a la misma vez. Y creo que la parte histórica de todo esto, aparte de que se trata de un exmandatario, 91 cargos, delitos mayores, etcétera, es que por un lado, gran parte del proceso político tiene que ver con estos juicios. Claro, claro. Y la presentación del presidente Trump en muchas de estas audiencias se interpreta en algunos círculos como prácticamente eventos electorales, de campaña electoral. Por otro lado, el destino, el resultado en cómo puede terminar estos casos depende del resultado electoral. Entonces, por un lado, los casos forman parte de la campaña electoral y el resultado del caso en gran parte depende del resultado electoral. ¿Y no hay una disposición, abogado Leal, que le ordena a los fiscales y al Departamento de Justicia de no emitir decisiones o acusaciones formales que tengan efecto en un resultado electoral? ¿Esto no se supone que tiene que entrar en juego? Sí, pero estos son casos que las acusaciones ocurrieron antes del comienzo de la campaña electoral. Y por lo tanto ellos tratan de no anunciar cargos dentro de un periodo de tiempo cerca de una elección y todavía no estamos cerca de las elecciones. O sea, estamos cerca de las elecciones primarias. De hecho, estamos en elecciones primarias ya, pero ya estos casos existían. Al menos a nivel federal. Es una política, no ley del Departamento de Justicia de que si van a actuar de tal manera que afecten en lo más mínimo posible cualquier resultado electoral para no influir indebidamente a los votantes, para que los votantes tengan la posibilidad de votar sin ser influidos por una acusación que no es un veredicto, que no es una determinación de culpabilidad por parte del Departamento de Justicia. Pero la realidad es que en estos casos ya existieron antes de la campaña electoral. ¿Y cuál es su predicción, si se anima a darnos alguna? Porque la historia reciente nos demuestra que entre más problemas legales tiene el presidente Trump, más sigue aumentando su apoyo en las encuestas y continúa ganando las elecciones primarias rumbo a la nominación de su partido. Indiscutiblemente, por el momento creo que le está favoreciendo estas acusaciones penales. Se ve en todas las encuestas, en todos los sondeos. Yo opino lo siguiente, yo creo que no va a quedar inhabilitado bajo la 14ª enmienda, eso yo creo que no lo va a perjudicar. Yo no creo que vaya a haber inmunidad presidencial y yo sí creo que si llegara a haber un veredicto de culpabilidad en alguno de estos casos, hasta el de Nueva York, que es el menos serio, pudiera impactar a los votantes, porque muchas de las encuestas han demostrado de que por ahora lo ven como una persecución por motivos políticos en algunos votantes en contra del exmandatario.
y que muchas de estas acusaciones tienen orígenes en motivaciones políticas y no por aplicar la ley de forma igual a ambos candidatos. Por ejemplo, en el caso de los documentos clasificados, él fue acusado penalmente, el presidente Biden no. Y ese es otro tema para otra conversación, pero eso es parte de su campaña electoral, de que el Departamento de Justicia se ha utilizado como arma política cuando no debería de ser arma política. Pero al final de cuentas, si es hallado culpable por un jurado de alguna de estas acusaciones, particularmente el caso del 6 de enero de D.C. ante la jueza Tanya Chutkan, ese caso sí pudiera tener un efecto electoral, porque sí creo que pudiera impactar a algunos votantes que se inclinan a votar por Trump, que tal vez cambien de idea si es convicto de un delito menor. Entonces, a no ser que quede inhabilitado, que no es mi expectativa, él ya cuenta con la nominación. Yo lo que sí creo que el resultado de algunos de estos casos penales puede afectar la elección general de noviembre. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Pues seguiremos consultando los desarrollos que se vayan dando tanto en la Corte Suprema como en las otras cortes que avanzan con estos procesos en contra de Trump. Gracias de nuevo por estar en qué pasó con lo que pasó. No, como no, un privilegio, un honor para mí, y creo que para este tema en particular el título del programa viene muy bien. ¿Qué pasó con lo que pasó? Porque realmente, ¿qué pasó con lo que pasó? Porque hay mucho pasando en este tema. Y lo que seguirá pasando. Él es el abogado constitucionalista Ángel Leal. Gracias de nuevo. Cómo no, un honor. Lo que me queda claro después de esta charla con el abogado Ángel Leal es que nos esperan meses de mucha tensión en la política estadounidense. No creo equivocarme si les digo que la decisión más importante para Donald Trump es la que se espera que tome la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que determinar si tiene o no inmunidad presidencial. De mantener la inmunidad sería una gran victoria para Trump y despejaría su camino para llegar a la elección presidencial de noviembre con muchos menos contratiempos. Pero si Trump no tiene inmunidad presidencial, el panorama se le complica muchísimo más. Si esto ocurre, a menos de que sea declarado inocente de intentar anular los resultados de la elección de 2020, su salvación sería vencer a Joe Biden, regresar a la Casa Blanca y posiblemente autoindultarse. Todavía falta mucho de aquí al día de la elección presidencial en noviembre para saber qué pasará. Y en política, 8 meses son una eternidad. Pero la vida de Trump nos ha demostrado que está llena de sorpresas y de muchísimas polémicas. Y muchos aún no se atreven a anticipar que este será el último capítulo de su carrera política. Los espero en un próximo episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Los invito a que nos dejen sus comentarios y nos sugieran temas que podamos tratar en el futuro. Suscríbanse a mi canal, Patricia Yaniot Videos, y activen las notificaciones. Gracias.